Hoy, España vive 3 acontecimientos que están marcando la jornada política. Pedro Sánchez presenta su nuevo fondo España Crece en medio de la polémica. El CIS publica su barómetro tras el batacazo del PSOE en Aragón. Y miles de médicos comienzan una huelga indefinida que paraliza la sanidad pública. Esto es lo que está pasando ahora mismo. Empecemos por lo que está ocurriendo en este preciso momento. Pedro Sánchez ha presentado esta mañana el Fondo Soberano España Crece, dotado con 10.500 millones de euros. El acto, que tuvo que ser suspendido hace un mes por el accidente de Adamuz donde murieron 46 personas, ha generado una guerra política. Sánchez promete movilizar 120.000 millones de euros para vivienda, energía, digitalización y inteligencia artificial. Pero aquí viene lo brutal. El PP llama a este fondo humo y propaganda. Alberto Nadal, vicesecretario de Economía del PP, dice que es una operación desesperada del gobierno para evitar devolver más de 10.000 millones de euros de los créditos europeos Next Generation. Según el PP, no es un fondo soberano real, sino un intento de maquillar las cuentas y crear un instrumento financiero para entrar en determinadas empresas. Sánchez responde que España Crece es un ejercicio de soberanía nacional que mantendrá el impulso reformista más allá de 2026, cuando terminen los fondos europeos. El fondo será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial y coinvertirá siempre con el sector privado. Una parte importante se destinará a construir vivienda de alquiler asequible, uno de los mayores problemas de España según todas las encuestas. Pero no todo es el fondo. Hoy mismo, esta mañana, el CES ha publicado su barómetro de febrero, y los datos son explosivos. La encuesta se hizo durante la campaña de Aragón y justo después del accidente ferroviario, y llega una semana después de que Vox duplicara escaños en las elecciones aragonesas y el PSOE sufriera un desgaste histórico. Aunque el CIS de Tezanos aún no ha revelado todos los números definitivos, las filtraciones apuntan a que el PSOE mantiene la primera posición en estimación de voto. Pero la distancia con el PP se ha reducido drásticamente. Vox consolida su crecimiento tras el resultado de Aragón, donde pasó de 7 escaños a 14, duplicando su representación y convirtiéndose en la llave del gobierno de Azcón. Con el barómetro de enero, daba al PSOE un 31,7%, frente al 23% del PP, y el 17,7% de Vox. Pero las elecciones de Aragón del domingo 8 de febrero han cambiado radicalmente el panorama. El PSOE sufrió allí su peor resultado en décadas, cayendo desde los 23 escaños a 17 o 18 según los recuentos finales. La pregunta que todos se hacen es: ¿reflejará el CIS de hoy este batacazo del PSOE o Tezanos? ¿Cocinará las cifras como siempre? Porque el CIS lleva años siendo acusado de manipular las encuestas a favor del PSOE. Encuestas privadas como las de GAT3, Sigma 2 y 40 decibelios dan un panorama muy diferente, empate técnico o incluso ventaja del PP sobre el PSOE. Y aquí entra el tercer acontecimiento de hoy, la huelga médica. Miles de médicos de toda España han comenzado esta mañana una huelga indefinida que se prolongará una semana al mes hasta junio. Los paros están convocados del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio. ¿El motivo? Los médicos rechazan el borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad y exigen un estatuto propio que reconozca sus condiciones especiales. La Confederación Española de Sindicatos Médicos, junto con el Sindicato Médico Andaluz, Medges de Cataluña, AMIUS TTS de Madrid, el Sindicato Médico de Euskadi y Omega de Galicia han unido fuerzas en una convocatoria sin precedentes. Los médicos denuncian sobrecarga asistencial, agendas saturadas, listas de espera insostenibles y condiciones laborales abusivas. Mientras otros profesionales sanitarios trabajan 35 horas semanales, los médicos pueden llegar a 60 horas o más por las guardias obligatorias que imponen las necesidades del servicio. Disfrutar de un fin de semana completo sin trabajar se ha convertido en algo rarísimo para un médico. Durante los días de huelga estará garantizada al 100% la atención de urgencias y no demorable, pero se suspenderán consultas programadas y cirugías no urgentes. El impacto en la sanidad pública va a ser brutal.
millones de españoles verán retrasadas sus citas médicas en un sistema que ya está al límite. El gobierno de Mónica García, ministra de Sanidad de Sumar, ha llegado a un preacuerdo del Estatuto Marco con CCOO, UGT, CSIF y SATSE. Pero los sindicatos médicos no se sienten representados. Acusan al secretario de Estado, Javier Padilla, de cerrar las negociaciones con el argumento de que ya hay acuerdo con los sindicatos del ámbito, así que no es necesario seguir hablando con los médicos. Esta triple crisis de hoy refleja el estado crítico de España. Por un lado, Sánchez intenta vender un fondo soberano que el PP dice que es humo. Por otro, el CIS publicará datos que nadie cree porque Tezanos tiene cero credibilidad. Y por si fuera poco, la sanidad pública entra en huelga indefinida porque los médicos están al límite. Pero hay más. Hoy también se ha firmado el acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional un 3,1% en 2026, hasta 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas. Pedro Sánchez ha presidido la firma, junto a Yolanda Díaz, Unai Sordo, de CCO, y Pepe Álvarez, de UGT. La patronal CEOE rechaza el acuerdo. Y en el plano internacional, el canciller cubano ha solicitado hoy una reunión urgente con José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores español. Viene de China, donde ha buscado apoyos ante el cerco energético impuesto por Donald Trump. Cuba está al borde del colapso tras quedarse sin petróleo mexicano y sufre apagones constantes. La reunión se producirá durante su escala en Madrid de vuelta a La Habana. Trump sigue redibujando el mapa de Latinoamérica. Tras capturar a Nicolás Maduro en Venezuela a principios de enero, ahora presiona a México, Colombia y Cuba. El secretario de Estado Marco Rubio está hoy en Budapest, reuniéndose con Víctor Orbán. Pero su verdadera obsesión es consolidar la nueva doctrina Monroe en América Latina. España intenta mantener su influencia en la región, pero la realidad es que Trump está cambiando todas las reglas del juego. La cumbre iberoamericana, que España organizará este año en 2026, es la oportunidad para demostrar liderazgo, pero primero Sánchez tiene que sobrevivir políticamente. Porque la verdad es que el gobierno de Sánchez está tambaleándose. El caso Koldo sigue abierto con Ábalos en prisión. Su mujer Begoña Gómez está investigada. Su hermano David Sánchez está investigado. Santos Cerdán, ex número 3 del PSOE, está investigado por repartir contratos de obra pública a cambio de sobornos de 600.000 euros. Y mientras tanto, Vox crece sin parar. Santiago Abascal ha convertido Aragón en el ensayo de su asalto al poder. De duplicar escaños en una comunidad donde el PP necesita sí o sí su apoyo, le da una fuerza brutal para exigir condiciones. Y Abascal lo sabe. El PP de Feijóo intenta aprovechar la debilidad de Sánchez, pero tiene sus propios problemas. Miguel Tellado, portavoz del PP, está mencionado en el sumario del caso Koldo. Isabel Díaz Ayuso sigue siendo un factor impredecible que complica la estrategia nacional de Feijóo. Y la sombra de elecciones anticipadas es cada vez más real. En resumen, hoy 16 de febrero de 2026, España está en 3 frentes simultáneos. Sánchez presenta un fondo que el PP llama propaganda. El CIS publica datos que nadie se cree. Y miles de médicos inician una huelga indefinida que va a colapsar la sanidad pública durante meses. La pregunta es, ¿aguantará Sánchez hasta el final de la legislatura? ¿Os capitalizará Vox el descontento creciente? ¿Reaccionará el PP con una estrategia clara o seguirá tropezando con sus propios escándalos? ¿Y qué papel jugará España en el nuevo orden mundial que Trump está imponiendo en Latinoamérica? Los próximos días serán decisivos. El juicio del caso Koldo avanza. Las elecciones en Castilla y León están a la vuelta de la esquina. La huelga médica puede ser la gota que colme el vaso. Y la tensión con Trump por la OTAN y por el rol de España en Latinoamérica va en aumento. Una cosa es segura, en política española, cuando parece que ya lo has visto todo, siempre llega algo que te sorprende. Y 2026, promete ser explosivo, porque hoy, ahora mismo, mientras escuchas esto, España está ardiendo en 3 frentes a la vez. Y nadie sabe cómo va a terminar esto.